Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer un repaso de la primera alineación de Hugo Pérez en el octogonal rumbo a Qatar 2022, sobre todo para que veamos cómo ha evolucionado la selección y si realmente en ese momento teníamos un mejor equipo de lo que ahora se está viendo. Sobre todo lo digo porque ha empezado el debate si debe regresar el profesor Hugo Pérez o cuánto ha decrecido la selección, así que creo que acá, por lo menos en cuanto a nombres y momentos futbolísticos, vamos a poder sacar algunas conclusiones. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Para los que recuerdan, este partido se jugó con un 4-3-3, 4-2-3-1, pero por ahí va la movida, ¿no? 4-3-3, 4 defensores, 3 mediocampistas y en el ataque extremos más delantero centro. En portería salió Mario González para ese momento. Mario venía de jugar una muy buena Copa Oro que lo había dado a conocer en el prospecto internacional y sobre todo creo que fue lo que lo solidificó como el guardameta titular en la era Hugo Pérez. Todavía no había llegado Tomás Romero para ese momento, estaba, si no mal recuerdo, todavía no estaba decidido si quería jugar con la selección a nivel mayor, entonces eran él y Kevin Caravantes los porteros y Jonathan Guardado, que para ese tiempo jugaba en Once Deportivo, eran los 3 guardametas de la selección, pero Mario González estaba claramente un peldaño por delante de los demás. Como digo, venía de hacer una gran Copa Oro, de afianzarse con Alianza. Ese octogonal es muy bueno por parte de Mario. Seguramente fue uno de los mejores jugadores de la selección en toda esa eliminatoria. Y daba bastante seguridad a pesar de que era un chico muy joven para ese momento. Si no mal recuerdo tenía 23, 24 años Mario González, y dejando en claro que él iba a ser el portero para el siguiente lustro de la selección, y al cabo de 3 años yo lo sigo creyendo, todavía tendrá mucho tiempo por delante Mario para seguir rindiendo. ¿Mejor que este momento? Pues yo creo que sí, porque venía con la recién explosión futbolísticamente hablando, y creo que ese octogonal es muy bueno. Ese partido contra Estados Unidos da bastante seguridad, tapa un par muy buenas Mario González, y ahora mismo está bien, con la única diferencia de que no ha podido dar el paso al internacional, que creo que para este punto la mayoría nos imaginábamos que ya lo hubiese dado Mario González, pero entre comillas me gusta más el Mario González de ese momento. La zona defensiva creo que más que valorarla uno por uno debemos de hacerlo en general, ¿no? O sea, como toda la línea, porque hay un defensor más hoy en día que para ese tiempo. El lateral izquierdo era Alexander Larín, hoy día juega en Club Deportivo Águila. Para ese momento me parece que estaba en el Xelajú y luego es cuando regresa al Comunicaciones. Hugo Pérez lo trae de vuelta para la Copa Oro, bueno, para eliminatoria, realmente en los partidos contra las islas que habíamos jugado, posteriormente la Copa Oro, que es bastante positiva, pero se nota aquí mucho más los galones de Alexander Larín y que era un jugador que todavía tenía mucho gas en el tanque. O sea, creo que ahora la edad también ha pasado factura en ciertos aspectos. Larín sigue estando vigente, pero para ese momento creo que vimos la mejor versión de Alexander el Cacho Larín, haciendo buenos partidos en la eliminatoria, e incluso contra Estados Unidos era un rival que curiosamente se le daba bastante bien. Digo Estados Unidos porque ese fue el partido de comienzo de la eliminatoria. Si se recordarán, el 2 de septiembre del año 2021 recibimos a Estados Unidos y quedamos 0-0. Realmente es un buen partido de Alexander Larín. Creo que en ese momento no era tanto el recurso de balón parado, me refiero, claro que lo tenía, pero que tenía otros argumentos también para combinar, para desplegarse mucho mejor en ataque. Y eso lo notaba El Salvador. En la defensa de los centrales, en la pareja de centrales, teníamos a Ronald Rodríguez, que había estado en el proceso sub-23 de Hugo Pérez en Guadalajara y que había dado un buen rendimiento. En Águila para este punto ya se había coronado campeón de liga. Y si no mal recuerdo, creo que para este momento ya lo empezaban a tantear de USL. Creo que es el siguiente año, el 2022, donde él llega al FC Tulsa. Venía de una Copa Oro que lo había reafirmado como el escudero de Eric Zabaleta, y para mí incluso dejando partidos donde pareció mejor que el futbolista que hoy está en el LA Galaxy. Para mí hoy Ronald Rodríguez tiene un pico de rendimiento muy similar
al que tenía en ese momento, solo que con más experiencia, con más rodaje, jugando Copa Centroamericana y ya con experiencia del FC Tulsa. Me gusta un poquito más este Ronald Rodríguez, aunque lástima que no se haya podido afianzar por diversos temas en el fútbol estadounidense, que creo que para este momento pues estaría muy consolidado en la liga. Y obviamente Eric Zabaleta, ya lo decíamos, hoy día Eric tiene 32 años, si no estoy equivocado. Para ese momento llevaba unos cuantos meses apenas jugando en la selección. Era uno de esos, entre comillas, fichajes que se había llevado Hugo Pérez para estar con la selecta, y que empezaba con la narrativa de los salvadoreños nacidos en Estados Unidos, que empezaban a reforzar a la selección, a hacerla una selección mucho más digamos, ligada a estos conceptos globalizados de ser futbolista nacido en X país, pero tener raíces de otro y así poder jugar con esa selección. Creo que Eric Zabaleta es el primero de esa camada, ya de Hugo Pérez me refiero, que empieza a darle mucho más fuerza al proyecto. Y creo que era la pareja de centrales más idónea en ese momento. Y mira que estaba Roberto Domínguez, que estaba a muy buen nivel. Luego aparece Eduardo Vigil y sin embargo Eric Zabaleta le daba una seguridad e incluso una jerarquía a la defensa de la selección muy por encima de lo que quizás nos hace falta ahora, ¿no? Un líder en el centro de la defensa. Y para cerrar, obviamente tampoco está, aunque hoy es un tema de lesión, apenas se está recuperando, Brian Tamacas, lateral derecho de Club Deportivo FAS, recientemente fichado, 29 años, para el futbolista que, a ver, obviamente respecto a ese momento, Tamacas ahora mismo no está jugando, entonces hay una enorme diferencia, pero es uno de esos jugadores que se ha mantenido constante. Después de eso, a ver, en ese momento estaba en Alianza, un par de años después llega al Oakland Roots, se queda temporada y media en el equipo de las raíces de USL. Creo que Tamacas no ha bajado en nada su nivel, insisto, ahora mismo porque no está jugando, es evidente, y hay que ver cómo regresa de la lesión. Haciendo un general, creo que de todos, a mí me gusta un poquito más la defensa de Hugo Pérez, pero porque era línea de 4, porque lo tenía bien afianzada, porque Hugo le da cabida a un futbolista que ya lo venía siguiendo desde hace mucho tiempo, que era Ronald Rodríguez, lo tuvo en sub-23, le da cabida al Eric Zabaleta de ese momento, que podía aportar mucho. Yo creo que hoy sería más cuestionable el aporte de Eric en la selección, y tenía los dos mejores laterales del fútbol salvadoreño de los últimos 5 o 7 años probablemente en su pick. Entonces es evidente que esa defensa era mejor. No digo que hoy no se tengan buenas defensas, de hecho para mí los centrales, salvo esta última fecha FIFA, realmente habían rendido muy bien y los carrileros han estado relativamente constantes, pero esta defensa llegaba muy bien a esa eliminatoria. En el centro del campo, Narciso Orellana, todavía no estaba Cristian Martínez para ese momento, empezaba a ser tanteado por la selección en el proceso de los Pérez y de Diego Enríquez, y Narciso era el titular indiscutible. De hecho, me parece que en todo el proceso de Hugo fue el titular, si no indiscutible, pero más constante en la selección. Llegaba en un altísimo pico de rendimiento Narciso Orellana, se marcan muy buenos partidos. Yo creo que era el tercero en esa constancia con Mario González y con otro jugador que vamos a ver más adelante, y daba mucha seguridad Narciso, más que en el corte, que obviamente lo hacía al momento de cortar balones, pero al momento de tener esos primeros pases hacia adelante, la verdad es que Narciso escalonaba muy bien el fútbol, y sobre todo porque a su lado tenía a Darwin Serén, que hoy está en Águila, para ese momento estaba en Houston Dynamo todavía, y era probablemente el futbolista con el que más equilibrio se encontraba. Posteriormente llegó Brian Landaverde y a mí me pareció un aire fresco para la selección, que también permitió que Darwin pudiese ser un futbolista más de rotación y a lo mejor no cargarle con tantos minutos, pero aprovecharle los 30 o 25 minutos que tenía en la selección. Sabías que eran de altísimo nivel, pero empieza bien. Realmente su Copa Oro es destacable, este partido en general es bastante bueno por parte de Darwin Serén, y conectan en el centro del campo con alguien que ha estado en boca los últimos días por la entrevista en Superfútbol que hizo Hugo Pérez. Aquí fue no es este el último partido, creo que el último partido es contra Canadá, el partido de vuelta, contra Canadá en el Cuscatlán. Pero aquí lo teníamos todavía, Marvin Monterrosa, medio centro, que hoy está en Alianza, ya estaba en Alianza para esa instancia, y que era el mediapunta del equipo.
La gran diferencia que veíamos del Marvin Monterrosa en Alianza y del Marvin Monterrosa en la selección es que en Alianza muchas veces caía para participar muchísimo del juego, controlar los tiempos y él básicamente ser el maestro de orquesta que tanto se menciona de Alianza. En la selección jugaba un poquito más adelante, sí a veces contribuía en las salidas, pero más que todo él tenía que recibir entre líneas y ahí clarificar el juego. Incluso Hugo Pérez mencionó que esa era la idea, que Marvin se moviese entre líneas y a partir de ahí la selección pudiese ser más agresiva con él, dando esos penúltimos y últimos pases en los que es tan bueno Marvin Monterrosa. En su Copa Oro había vuelto a levantar muchas miradas. Su partido contra México es muy bueno realmente en Copa Oro. Y acá Marvin demostraba que ya era el 10 del equipo. Una lástima que en el largo plazo no hayamos podido tener a Marvin, porque aquí todavía estaba en un pico de rendimiento. Realmente Marvin no ha bajado tanto ahora respecto a ese momento, pero es que físicamente le daba mucho más para repetir esfuerzos y era un mediocampista completísimo. En el mediocampo, realmente creo que ahora es mejor, realmente creo que antes era mejor, pero porque hoy día el centro del campo no se encuentra tan cómodo con la disposición que hay con la nueva estructura, adaptándose a ese sistema. Es muy complejo y teníamos al mejor Narciso Orellana, teníamos, si no al mejor, pero una versión muy alta de Marvin Monterrosa y encima un Darwin Cerén que todavía podía aportar 90 minutos para ese momento de la eliminatoria. Entonces es muy injusto, yo sé, porque la mayoría venían de una muy buena Copa Oro, entonces prácticamente en todas las comparaciones va a ganar la selección de antes, pero me parece que sí, que hay una diferencia bastante contundente en el centro del campo. Y mira que hoy me gusta mucho Cristian Martínez con el rol, quizás creo que es el que más se ha potenciado con el sistema hoy en día del profe David Dóniga, que Brian Landaverde está encontrando su sitio como el Darwin Cerén de nuestro tiempo, digámoslo así, solo que sin la experiencia de MLS. Y creo que el mediapunta es el que va variando más, porque a veces ha sido Darwin, a veces ha sido Jairo, es el que no se termina de encontrar del todo. En el ataque, mira la nostalgia que me va a dar Alexander Roldán. Ese partido lo jugó como extremo izquierdo. Recordemos que aunque Roldán, es verdad que en la etapa de Hugo Pérez ya lo cierra más como lateral o como carrilero, porque en algún momento jugó en línea de 5 Hugo Pérez, pero este partido, y sobre todo la Copa Oro, había jugado como mediocampista Alex Roldán. Pero es este partido en el que descubrimos contra Estados Unidos la gran versatilidad. No es que la descubrimos, es la primera vez que la pone en escena Alex Roldán, porque empieza jugando como extremo izquierdo, tiene un tramo como mediocentro y cierra el partido como lateral izquierdo, marcando a su hermano Cristian Roldán justamente por esa banda. Para mí, ese día Alex estuvo con una versión mejor que Cristian, incluso ganándole los duelos individuales. Tuvo una oportunidad que se estrella en el poste contra Estados Unidos. Sí creo que el extremo no era su mejor versión. Francamente, me parece que ahí se aprovecha más la experiencia que tenía Alex Roldán con tema de MLS, que había jugado partidos internacionales en su carrera y que realmente Hugo pensaba que aún sacándolo de posición lo que te iba a sumar era mucho más que a lo mejor lo que ibas a perder con un extremo natural, pero con mucho menos rodaje para esta clase de partidos. Creo que Alex Roldán lo hace bien, sobre todo entre más iba retrocediendo en el campo, me pareció que su performance fue mucho mejor y nos dio un partidazo. A mí ese partido de Alex Roldán me parece bastante bien, el de un futbolista polivalente, pero que donde sea que lo pone, o sea, no es polivalencia porque lo cambias de posición solamente, sino porque te sabía jugar bien prácticamente en cualquier demarcación que le colocases. El delantero centro de ese equipo era Joaquín Rivas. Hoy parece quizás un poco lejana esa versión, sobre todo porque Joaquín, a ver, yo creo que Joaquín no es un delantero centro per se, pero en Copa Oro venía de hacerlo bien, sobre todo el doblete contra Qatar, que te daba, por lo menos a mí, la percepción de que iba a ser el centro delantero de todo el proceso de Hugo Pérez, y lo fue en la mayoría de partidos en este octogonal, por lo menos. Para ese tiempo estaba en el FC Tulsa, si no me equivoco, es el equipo por el que luego fichó Ronald Rodríguez, y realmente en USL tenía estadísticas muy correctas. Creo que los siguientes torneos, las siguientes temporadas donde él, más que jugar de delantero, jugó como extremo izquierdo y ya empezándose a tirar como media punta, empezó a engrandecer también sus cifras. Hoy día en el Paso Lokomotiv es claro que ese Joaquín Rivas estaba mejor que el de ahora. Yo, por ejemplo, con Alex Roldán, aunque no es la misma posición que ese partido, yo te diría que hoy Alex Roldán está
un poquito mejor porque está más... o sea, ha logrado una constancia en MLS impresionante. Y luego viene su campeonato de CONCACAF, de la Liga de Campeones de CONCACAF con Seattle Sounders. En cambio, Joaquín Rivas, es verdad que esta temporada ha sido bastante floja en general de todo el equipo. Colectivamente no ha podido levantarse. Y esa versión de Joaquín Rivas, que seguía sin parecerme delantero centro, pero que realmente se adaptaba bien al rol que necesitaba Hugo Pérez en el campo. Y ese 11 lo cerró Jairo Enríquez, que está en la selección, pero también el papel es diferente. Hoy, aunque puede caer a banda derecha, pero ya sabemos que Jairo está un poquito más por el interior, ¿no? Más para hacer fluir el fútbol. Y ese fue el último Jairo, por lo menos para mí, explosivo, de 1 contra 1, que te generaba muchas ventajas a partir del desborde que tenía. Y para los que tienen ese recuerdo, a Sergiño Dest le hace un roto en el partido. Realmente, el hoy lateral del PSV, si no me equivoco, realmente le dio en el buen salvadoreño, puso un baile. Fue un duelo 1 contra 1 muy difícil para el estadounidense, y que ya Jairo venía de volver con buenas sensaciones en Copa Oro, pero ese es el partido donde lo vuelve a poner en boca de todos, que le da una segunda oportunidad de mucha confianza. Si no mal recuerdo, ya había fichado por segunda vez con Club Deportivo Águila después de una buena etapa en Chalatenango. Y aquí Jairo se queda ya muy concreto en la selección. Marca gol en Costa Rica, marca gol en Panamá. Y este es el que decía yo, que junto a Mario González, y creo que Jairo Enríquez y Narciso Orellana fueron los 3 más constantes de toda la eliminatoria. Por ataque, ¿qué me parece mejor? Realmente, si lo valoramos con este ataque, creo que con todos sanos, y me imagino que alguno me puede pegar palos por esto, pero con todos sanos, o sea, y obviamente que pudiésemos tener a todos en disposición, Brian Hill, Steven Vázquez, Emerson Mauricio, a pesar de ser 2 en vez de 3, a mí me gusta un poquito más lo que hay ahora, pero porque creo que también hay más opciones para poder llegar a una buena delantera. No me termina de agradar del todo que juguemos con 2 en vez de utilizar extremos, pero creo que el ataque es lo que más le puede competir hoy día a lo que había en ese momento. Ese es el 11 que utilizó Hugo Pérez, pero también ingresaron 5 jugadores desde el banquillo. Denis Pineda, que hoy día no tiene club. Melvin Cartagena, que ingresó en la segunda parte, que hoy juega en Club Deportivo Águila. Para ese momento estaba en Once Deportivo todavía. Joshua Pérez en Tampa Bay Roadies. Creo que ahí estaba todavía en la tercera división de España, en el Ibiza. Walmer Martínez, que en ese momento estaba en Hartford Athletic, hoy día está en Monterrey Bay. Y Enrico Dueñas, creo que fue el debut de Enrico con la selección de El Salvador. Todavía estaba en el Vitesse, hoy día está en el Top Oz, recuperándose y tratando de volver al fútbol en esta temporada. Esta ha sido la primera alineación de Hugo Pérez en el proceso del octogonal, no de la eliminatoria, sino porque la eliminatoria empieza mucho antes, en los juegos contra las Islas Vírgenes y estadounidenses. Ese es el primer partido del octogonal. Coloquen en los comentarios qué les parece esta selección, cómo han evolucionado los jugadores y en son de comparación si creen que esa selección era mejor que la que tenemos hoy en día. Desde ya les digo que les agradezco mucho, que si les gustó el video pueden dejar un like, pueden compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.